Fijación de precio. Una idea catastrófica que al otro lado de la cordillera en Argentina están haciendo y está causando un desastre a nivel del precio de los productos y también del abastecimiento de cosas básicas. Y que ahora en Chile, políticos están tomando la brillante idea de proponer lo mismo, ya que el Congreso de Chile, particularmente los sectores de centro izquierda, acaban de presentar un proyecto de ley con el que buscan que el Estado fije por ley el precio de distintos productos que ellos lleguen a considerar como básicos. Muy similar al proyecto que el gobierno de Alberto Fernández en Argentina hizo con los precios cuidados. Y que, conociendo cómo funciona esto, va a terminar de la misma manera, en una catástrofe. Y vamos a analizar un poco en qué consiste este proyecto y particularmente de dónde viene la inspiración, les hago un adelanto, de la alcaldesa de Santiago Centro electa del Partido Comunista. Pero vamos a ver todo eso a continuación. Antes, quisiera agradecerle al suscriptor Pablo Sepúlveda, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, Pablo, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario en EcoPorFlow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, como lo hizo Pablo, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este proyecto comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué es proyecto el que presentó la centroizquierda en el Congreso? Presentaron un proyecto que pide lo siguiente. Formalmente se pide al presidente Sebastián Piñera fijar los precios de productos básicos en pandemia. O sea, por ahora indefinido. Y ustedes no asuman que estas cosas son temporales, porque al igual como las alzas de impuestos, las fijaciones de precios nunca son temporales. Y siempre, al igual que imprimir dinero, termina igual. Entonces, ¿qué es lo que buscan con esto? Que dicen que los precios han subido mucho en periodo de pandemia. Entonces quieren fijar por ley los precios, porque no puede ser que estén subiendo tanto. Y yo sé que de buenas a primeras, eso suena muy bonito, ¿no? Hoy todo va a ser más barato, así que bajan los precios. ¡Qué bonito! Pero vale la pena explicar por qué eso no funciona. Y no solo por qué no funciona, porque es sumamente inmoral también que se vaya a meter un político y el Estado a decirle a cuánto tienes que vender tú en tu negocio. Entonces hay que explicar todo eso. De todas maneras vale la pena mostrar la influencia política y cultural del Partido Comunista Chileno, porque hace tan solo unos días, ya vimos, el 18 de mayo, el Partido Comunista hablaba de fijar precios por ley. Fue una propuesta de Iracy Hasler, la alcaldesa electa de Santiago Centro, Partido Comunista. Y pasan tan solo unos días y ya hay un proyecto en el Congreso de la centroizquierda proponiendo lo mismo. Lo que voy a explicarles por qué es un fracaso y que tenemos el caso en Argentina de por qué no funciona eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que todos ven que los precios suben. Pero parece ser que nadie se pregunta por qué están subiendo. Y los precios no suben porque sí. Porque no solo están subiendo aquí, están subiendo en todo el mundo. Y si están subiendo en todo el mundo, uno se pregunta por qué están subiendo. Y no es simplemente por cosa arbitraria. Los precios están subiendo por un tema multifactorial. Y como ninguno de esos factores lo están viendo y están yendo solo a ver el precio, lo que van a causar con este tipo de proyectos es lo mismo que se causó en Argentina, que es escasez de productos básicos. Y hay que entender primero ¿por qué están subiendo los precios? Insisto, esto es multifactorial, son muchos factores. Pero uno, el alza del precio del combustible, que está factorizado por temas de impuestos, por temas de inflación, por temas de manipulación de los precios por la empresa estatal del Estado, ENAP, Empresa Nacional del Petróleo, y también porque subieron los precios del combustible en Medio Oriente, que han hecho ahí carteles que son también artificiales, creados por Estado, que están haciendo que suban los precios. Es multifactorial. El combustible sube, todo sube. Eso es un tema. Otro tema. Están quebrando muchas empresas. Muchas pymes en particular. ¿Qué creen que pasa si cuando hay muchas empresas ofreciendo lo mismo y empiezan a quebrar, hay menos gente, o menos empresas por decirlo así, ofreciendo el mismo producto? Entonces, ¿qué pasa? Como hay menos oferta, o sea, menos de lo del producto, y la demanda es continua, aumentan los precios porque se está ofreciendo menos de un producto. Menor oferta, misma demanda o más demanda, aumentan los precios. Ese es un tema, quiebra de empresas y también el tema de impuestos y el subida del precio del combustible. Y otro tema, no menor, es la inflación.
Porque aunque nuestro país no esté imprimiendo directamente dinero, aunque sí lo está haciendo de manera indirecta a través de estos préstamos del Banco Central al Estado y que después no le cobran de vuelta, nos estamos comiendo, como buen país que somos, la inflación mundial que está generando Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está imprimiendo billetes como si no hubiera un mañana. Y como todos usan el dólar, bueno, eso nos está afectando también. Fair to say you simply flooded the system with money. Yes, we did. That's another way to think about it. We did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. So we as a central bank, we have the ability to create money digitally, and we do that by buying treasury bills or bonds or other government guaranteed securities, and that actually increases the money supply. We also print actual currency and we distribute that through the Federal Reserve Banks. Ahí lo vieron, imprimiendo como locos. Y nos llevamos parte de esa inflación, porque como también dependemos del dólar, que haya inflación, en vez de repartirse solo en Estados Unidos por imprimir como loco, se reparte a nivel mundial. Y solo por eso los gringos, Estados Unidos, no tiene una inflación que es a nivel venezolano o argentino, sino que la reparten a nivel mundial porque nosotros usamos el dólar. Entonces, es todos esos factores, y hay otros que también justamente vale la pena mencionar, pero esos son los principales. Entonces, por eso empiezan a subir los precios, está subiendo en todo. ¿Y qué ocurre cuando tú haces lo de fijar precios por ley? Ocurre lo que voy a leer a continuación de Argentina, la escasez. ¿Y qué está pasando? Que numerosos productos tales como el aceite, la mayonesa y cerveza, que fijaron precios por ley, está habiendo escasez. Y preguntaron por qué está habiendo escasez. Y muchos de los que están ahí dicen, respecto a los motivos de esos faltantes, indicaron que hay diversos problemas y analizó. Uno de ellos es que sabemos que el industrial, o sea, el productor, cuando los costos suben, no va a vender a precios congelados. En algunos casos prefiere entregar menos de lo solicitado y no vender el 100% a un precio que no le conviene. Y después eso pasa que se empiezan a vender en el mercado negro. Porque como no les conviene venderlo ahí, simplemente no van a vender y los van a vender por el mercado negro. ¿Qué es lo que pasa? Para que se hagan una idea, con cosas como incluso los cigarrillos en Chile, que a pesar de ser legales, están con un precio artificial por impuesto, entonces lo venden en el mercado negro más barato. Y si también tú por ley bajas los precios, lo que genera es que, oye, no conviene venderlo por ahí, se vende en el mercado negro, pero más caro. Al final los precios en el mercado negro se acercan un poco más a lo que realmente cuestan las cosas, ¿no? Entonces, es por ese tipo de razones. Porque al final estás fijando el precio artificialmente, no conviene vender porque sales perdiendo y quiebras. Es así de simple, terminas quebrando. Que es una situación bastante trágica. Entonces, si quisieran bajar los precios realmente de los productos sin generar una catástrofe como está ocurriendo en Argentina, deberían eliminar el IVA. Que el precio del combustible baje, ¿cómo? Eliminando el IVA y el impuesto específico al combustible, que es más de la mitad del precio del combustible. Baja el combustible, todo baja. Quitando estas regulaciones absurdas y justamente estos monopolios artificiales que el Estado le da a grupos corporativistas que hacen que suban los precios de muchos productos. Si hicieran todo eso, todo bajaría de precio y además habría más competencia. Pero al fijar los precios por ley, lo que va a ocurrir, y yo se los doy por firmado porque es lo mismo que ocurre siempre, es que van a quebrar empresas, van a dejar de vender, va a haber desabastecimiento de algunos productos, van a acusar, y yo les aseguro que va a pasar esto, que van a decir, no es que nos hayamos equivocado con la ley, es que son estos malditos acaparadores, no, estos malditos empresarios, el bloqueo, siempre es alguna de esas excusas, pero la realidad es que es porque estás fijando precios por ley, y siempre hay escasez. A Argentina nadie le está haciendo un bloqueo económico. Nadie. Y aún así están teniendo escasez por el tema simple de que fijar los precios no funciona. Están fijando por ley algo que se determina a través del mercado. Y vale la pena entender que justamente esos precios altos muchas veces son así por culpa de decisiones de políticos. Ya sea con fijaciones de precio en otras cosas, ya sea con impuestos, ya sea con regulaciones, con una serie de factores. Entonces ahí está el problema. Y no hay que olvidar que además es sumamente inmoral que llegue un político, un burócrata a decirte a cuánto tienes que vender. Cada uno tiene que ofrecer, y si está muy alto la gente no te compra, y si está más barato la gente te compra. Eso es la competencia de mercado y tiene que ver con una cosa moral de que las personas pueden decidir qué hacer con lo que es suyo y a cuánto venden, o decidir si compran o no algo. Eso es lo importante. Y voy a darles un ejemplo de la vida real, que en Chile se dio incluso y en otros países. Las mascarillas. Antes del coronavirus, nadie se compraba mascarillas. Tenían un costo bajo porque no había mucha demanda. La gente no las quería comprar. Pero después empezó lo de la pandemia y todos empezaron a comprar mascarillas. Entonces, ¿qué pasó?
que la cantidad de mascarilla era la misma de antes, pero ahora todos querían comprar. Exceso de demanda para una oferta fija. ¿Qué pasa? Suben los precios. ¿Por qué? Porque los que venden se dan cuenta, oye, la gente lo quiere mucho, entonces están dispuestos a pagar más, subo mis precios. Oferta y demanda. Y ahí mucha gente decía, no, es que hay que fijar los precios de la mascarilla, están muy caras. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran fijado? Que afortunadamente en Chile no lo fijaron. Pasa una serie de cosas. Si lo fijas, que es lo que hicieron en otros países, las mascarillas las compran, las que hay. Así, rápidamente. Pero después faltan mascarillas. Y uno dice, oye, pero ¿por qué no hacen más? Porque no les conviene si estás cobrando lo mismo que antes cuando había menos demanda. ¿Para qué voy a hacer más si gano lo mismo que antes? No me conviene. Hay escasez. En cambio, ¿qué pasa cuando dejas que el precio naturalmente se ajuste? Y así funciona la oferta y demanda. Son señales. Señales para los productores. Cuando ven que el precio sube, significa que otros que producen se dan cuenta que, oye, esto está generando plata. Porque la gente lo quiere comprar mucho y está ahí eso. Entonces voy a hacer yo mis propias mascarillas y más. Y voy a vender más, un poco más barato para ganar yo más plata que el otro. Le voy a quitar sus clientes. Y después viene otro y dice, hoy puedo hacerlo más barato todavía y ganarme yo los clientes. Y así bajan después los precios. Porque todos empiezan a hacer mascarillas, que es el ejemplo, porque ven que todos quieren comprar y empiezan a competir. Y después llega nuevamente al punto de equilibrio donde empieza a bajar, la demanda baja y después se estabiliza. Y ahora ya no hay ese sobreprecio de mascarillas, porque la demanda bajó. Y eso fue un proceso natural. Y eso es el libre mercado. No son precios bajos ni altos todo el rato. Se van ajustando de manera natural. En cambio, los políticos tratan de fijar los precios, usualmente para abajo, y a veces para temas corruptos para arriba, para beneficiar a personas cercanas a ellos. Y siempre ocurre lo mismo. Si los fijas para arriba, terminas cobrándole más de lo que deberías cobrarle a la gente y generas algo inmoral. Y si los fijas para abajo, no conviene producir y se genera escasez. Como lo está ocurriendo ahora en Argentina con bienes básicos, como quieren fijar ahora en Chile. Pero claro, sigamos el ejemplo argentino. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Después la gente va a terminar pagando más. ¿Qué es lo que ha pasado siempre con estas cosas? Porque después lo venden en el libre mercado, perdón, en el mercado negro. ¿Y qué termina ocurriendo? Ah, cuesta más que antes. Una locura. Pero ¿qué piensan ustedes sobre esto? ¿Es una buena idea fijar los precios por ley? ¿Qué piensan que los políticos están proponiendo esto? La centroizquierda. Se supone que estos son los moderados, ¿no? ¿De qué piensan de este tipo de proyectos? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.